Bueno, y continuamos con Elías Agua. Bueno, y quedamos en hablar también, Elías, de la política, de las decisiones económicas que el gobierno ha adoptado. Por ejemplo, pasar el tipo de cambio de 6.30 a 10 y dejar el segundo tipo de cambio 200 bolívares por dólar flotante, ¿no? Pero además de eso, el aumento de la gasolina y estas medidas que se anunciaron. Fíjate, por ejemplo, me comentaba alguien, bueno, ¿cómo es que el gobierno se negó en la Asamblea Nacional y decía que no había recursos para aprobar el cestatique para los jubilados y pensionados y sí aprueba una tarjeta para la gente que está en la misión vivienda? ¿Eso es coherente? Bueno, en primer lugar, nosotros aprobamos la ley del bono alimentación. Lo único que cuestionamos fue la improvisación y la piratería de proponer una ley que tiene un impacto económico sin estudio de impacto económico y sin recomendar la fuente De financiamiento. Eso, tú fuiste parlamentario. Sí. Eso es una norma básica en una legislación que va a tener un impacto económico. Entonces, es parte de la improvisación, ¿no? Y del carácter demagógico de las propuestas que está haciendo la oposición. Ahora, nosotros lo aprobaremos y si ellos no colocan fuente de financiamiento, la conseguiremos, ¿no? Pero la conseguirá pues el gobierno, ¿no? Pero en este caso, lo de la tarjeta de alimentación tiene que ver con un conjunto de medidas en el marco de la reestructuración de la misión alimentación, ¿no? Que es ir focalizando el subsidio, o sea, son recursos de la misión alimentación que, bueno, está funcionando y tienen sus recursos asignados. Entonces va a haber una reestructuración, bueno, le tocará a los ministros anunciar, y dentro de esa reestructuración solamente quedará los productos subsidiados de manera especial para un sector de la población que es el que está en pobreza crítica, ¿no? Y los otros tendrán otros niveles de precio de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona. Y de eso se trata, pues son en base a una reorganización, mejor uso y focalización de los recursos de la misión alimentación. Fíjate que cuando el presidente Maduro habló del aumento de la gasolina, antes de entrar en el tema del aumento de la gasolina, él comenzó hablando de productos que cuestan 2 bolívares, por ejemplo, ¿no? Tú estabas allí, de productos que tienen un precio que no se corresponde con la realidad, y pasó a enumerar el tema de la gasolina. Y ese ha sido uno de los problemas que durante años el sector privado, el sector productivo, ha venido planteando, que hay un rezago en los precios. Por ejemplo, fíjate tú, para tocarte un tema que para ustedes a veces es un poco, digamos, que genera alguna reactividad, el caso de la empresa Polar. La empresa Polar, bueno, venden el paquete de harina pan a 19 bolívares, 20 bolívares, en redondo. Y los bachaqueros lo venden a 400. Entonces, hay un rezago efectivamente en el precio, pero tampoco son los 400 que los bachaqueros le fijan, ¿no? Que es una forma de, bueno, a mi modo de ver, con todo el respeto, es una forma de especulación y de delincuencia, ¿no? El vender un producto en esas condiciones, ¿no? Totalmente. Sobre todo para sectores populares, ¿no? Sí, totalmente. Además, se impone el libre mercado salvaje, pues, ¿no? En el llamado bachaquerismo. Claro, pero también contribuye con eso, claro, el hecho tiene que ver con de que haya un rezago en la política de precios, ¿no? Uno de los temas fundamentales... Nadie quiere producir pérdidas. Es correcto. Y uno de los temas que hemos cometido errores es en los rezagos, en el ajuste de los precios, ¿no? Un elemento fundamental de la producción es la política de precios. Yo conversaba esta mañana con un compañero ministro que estábamos conversando sobre los temas de la producción. Decía que nosotros durante el año 2008, 2009, 2010 logramos un incremento de la producción agrícola importante, ¿no? Con incluso algunos niveles históricos de producción en maíz, arroz. Y eso tuvo que ver fundamentalmente, además, bueno, de la inversión, los subsidios, con una correcta política de precios que en ese momento instruyó y aprobó el presidente Chávez. Luego vinieron los eventos de 2010, la sequía, las vaguadas, y ahí se fue rezagando la política de precios. Y eso tiene una consecuencia en lo que tú dices. Uno, desestímulo a la producción, y otro, bueno, la informalización de los productos que finalmente van al mercado, porque al ser extremadamente baratos y con una población que tiene una tasa de desempleo de 6, 8%, que tiene 3 millones de pensionados, es decir, que tiene gente que tiene ingresos para comprar un producto económico, bueno, y mucha gente tomó eso como un negocio, como una economía complementaria, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los temas, bueno, por eso el presidente, la segunda medida que anunció, tenía que ver con una revisión de la política de precios, ¿no? Y realmente evitar los rezagos, ¿no? Se puede tener una política de regulación de precios. Lo que es incorrecto es tener una política de congelación de precios. Y en ese error hemos caído.
Que por cierto una vieja consigna en la izquierda, aumento de salario, congelación de Congelación de precios. Lo que pasa es que una cosa es pedir agua y otra cosa es repartir agua. Claro, claro. No, pero incluso la congelación de precios no fue como una actitud deliberada, ¿no? Sino el tema de rezagos, de la situación, los conflictos violentos, la política. Ha habido condiciones que han evitado un trabajo que permita una adecuación permanente de la regulación de precios, ¿no? O sea que, en cierto modo, los reclamos del sector productivo eran pertinentes, ¿no? Claro, pero también el sector productivo tiene que tener un compromiso con la reducción de costos. La ganancia del productor privado no puede estar solamente en el precio, ¿no? Un verdadero empresario logra su ganancia en la reducción de costos. Y como te decía, ha habido un conjunto de políticas con las cuales han tenido oportunidades, carteras agrícolas, acceso a tecnología, todo lo que ya dije anteriormente. Y eso ha sido desaprovechado por el sector privado. Prefieren seguir apostando a la vieja manera de lograr la ganancia en el mercado, en el precio, y si es especulativo, mejor. Ahora, el Estado tampoco ha dado muchos ejemplos en ese sentido de reducción de costos, de manejo eficiente de las empresas, ¿no? Es verdad también. Y eso, por supuesto, bueno, también, digamos, influye. Es parte de lo que hay que revisar en profundidad. Pero bueno, el Estado, ahí también ha habido, por ejemplo, se acusa mucho que las empresas del Estado no dan pérdidas, etcétera. Tiene que ver con que ellas mismas han asumido el subsidio de determinados productos, que no ha sido realmente eficiente para que llegue al pueblo, porque al salir de la puerta de esa empresa que lo subsidia, sea de alimentos, de cemento, de cabilla, de urea, etcétera, que son productos subsidiados por el Estado o por las propias empresas, que es otro error, porque si el Estado lo subsidiara está bien, pero tú le dices a la empresa, no, mantén ese precio, a la empresa, cualquier empresa del Estado, y ella tiene que asumir las pérdidas, obviamente que va a tener números rojos. Eso es un tema pero termina siendo un modelo que no es viable. Que no es viable, pero que además termina en un mercado informal, ¿no? Porque ni esa urea, ni el cemento, ni la cabilla llega al ciudadano, a la persona, ¿no. Ahora, tenemos un modelo económico realmente en Venezuela, Elías. Sí, claro que sí. Como ¿Y es viable? Como nunca antes lo tuvimos, ¿sí? Vamos a hacer una pausa. Por supuesto que es viable. Y te puedo explicar con detalle por qué es viable y por qué